Formación, qué contexto. Bueno. Y ahí cuando tenía, en plena adolescencia, cuando tenía 15 años más o menos, me metí con el teatro. Y dentro de esa investigación que empecé a hacer dentro de los talleres, las escuelas, qué sé yo, caí en una escuela que se llamaba justamente de acción teatral y que tenía un perfil mucho más para el lado del movimiento, que era la Ambique, una escuela que ahora ya hace unos años que no existe más. Y un poco de la mano de ella fue que me empecé a vincular con contradanza y a tomar clases en contradanza, en aquella época becada por la Intendencia. Esas becas creo que siguen existiendo para algunos grupos. Y ese fue mi primer contacto. Cuando entré en contradanza, tuve como docentes a Carolina Subieski, a Verónica, a Andrea, Florencia Varela, pero sobre todo con las que más persistí, con las que seguí más adelante, sobre todo con Verónica. Fue como mi docente incluso hasta el día de hoy. Ella va estudiando cosas distintas y yo voy y tomo clases con ella porque considero que es una persona como muy sólida en su formación y en su manera de transmitir. En realidad fui bastante autodidacta, o sea, tuve algunos maestros acá y allá, pero, por ejemplo, llegué tarde a esa formación más formal, digamos, que hizo contradanza, que fue, no sé, a mediados de los años 90. Yo caí en contradanza en el 98, por ejemplo. Claro, 97, 98. Entonces, ya esa etapa más de la formación había pasado. Y lo mío fue tomar clases un poco por todos lados y sobre todo ponerme a trabajar. Como yo venía ya medio en el teatro con un entrenamiento que me parece que en lo teatral en general es un poco más claro con respecto a componer y a crear cosas. Es decir, vos entrabas en Alambique y a los 2 meses tenías que mostrar algo que habías hecho con tus compañeros, qué sé yo. Entonces esa metodología me hizo que cuando me acerqué a la danza ya tenía ideas de cosas para hacer. Yo sé que me llamaron a mí para tener una persona que pudiera estar afuera y colaborar en la dirección y en la creación, pero con un punto de vista desde afuera, porque ellas querían estar todas en escena y era un poco el propósito juntarse y bailar. Pero pienso que es un poco a propósito que llaman a alguien que no tiene nada que ver con esa historia para hacer algo que no esté teñido de esa historia. O sea, que trate de, en todo caso, exponer lo que son ellas ahora y la experiencia que está en sus cuerpos ahora, de lo que han venido haciendo. Es decir, que el vínculo con el pasado no fue algo que me parece que se haya cultivado especialmente en ese proceso. Yo recuerdo que yo era alumna de Verónica Steffen en contradanza, probablemente en el año 2002, y ella llamó a algunas de las alumnas que hacía más tiempo que estaban en la vuelta para hacer un espectáculo que se llamó 8 piezas breves, que lo dirigía ella y la música era de Camiroaga, del grupo de Camiroaga Perseum. Eso fue para nosotros como un espectáculo que lo hacíamos como para dar inicio a la movida dentro de la universidad. Creo que para ese momento Verónica ya había concursado y ya estaba como, creo que ya habría concursado, ya estaba metida en el proyecto de la universidad y era como un espectáculo que se planteaba como el lanzamiento de esta idea, ¿no? De meter la danza en la universidad. Hicimos ese espectáculo en el notariado. Y al poco tiempo, no sé, fue el llamado para los aspirantes a hacer el plan piloto, bueno, qué sé yo, y ahí empezó. Yo me arrimé sin tener creo que eso fue un poco lo que nos pasó a todos, sin tener como la menor idea de qué es lo que iba a pasar ahí, pero con mucho entusiasmo sobre el contexto en el que eso se iba a dar. Se conformó un grupo muy heterogéneo, ¿no? De gente de todo tipo de experiencia,
gente que venía con todos tenían alguna información, porque había una prueba de admisión y había pocos lugares, pero había gente que venía con una formación súper moderna, por ejemplo, otros que ya teníamos, yo había hecho algunas incursiones más creativas, pero todavía no tenía obra propiamente dicha, había gente que tenía obra, o sea, había un poco de todo. No permitió una cosa para mí tan como efervescente de encuentro de mucha gente. O sea, los espacios de investigación más grandes que tuvo eran en espacios de dúos o de tríos. Entonces ahí sí, con algunas personas se generaron como relaciones más creativas, más fuertes, porque sí, hubo como espacio para con una misma persona trabajar mucho sobre alguna cosa. Improvisación y composición, creo que se llamaba la materia que daba Verónica Steffen, que era más como lo que terminó siendo el laboratorio, ¿no?, de investigación más interesante dentro del plan. Teníamos una materia teórica que la daba Marita Fornaro, que le había puesto metodología de la investigación coreológica, y tuvimos clases teóricas dadas por Susana Tambuti, que el plan la traía de Buenos Aires a dar unos cursos intensivos. Dio ella un año y el otro año lo dio María Marta Gijena, que es de la cátedra de Tambuti en la UBA en Buenos Aires. Esos cursos sí creo que fueron muy jugosos, que dejaron acá una impronta importante con respecto a cómo es el pensamiento teórico, que es muy incipiente y todo en Uruguay, pero creo que hay una matriz muy fuerte que viene de ahí, que viene de la cátedra de Tambuti. Creo que un artista se inspira de 1.000.000 de cosas, se alimenta de 1.000.000 de cosas, y entre ese 1.000.000 de cosas, que puede ser, yo qué sé, desde las más cotidianas hasta el disfrute de otras artes o un montón de cosas, está la posibilidad de entender, estudiar histórica y teóricamente el propio arte que uno hace. Pero es una posibilidad. Yo siempre pienso, la primera obra que yo hice, La sed de Felipe, yo la miro ahora y miro las obras de Trisha Brown y me quiero matar porque parece que es la que le hubiera plagiado algo. El vestuario, el concepto minimalista, yo qué sé, y todo eso para mí era totalmente intuitivo, era algo que yo tenía ganas de hacer, ¿se entiende? Y además seguramente también tenía alguna inspiración en principios o conceptos que Verónica trabajaba, sí conociendo a Trisha Brown, por ejemplo, pero yo no. Claro, se va filtrando la información. En realidad pienso, qué suerte, porque si hubiera sabido, capaz que no lo hubiera hecho. Y realmente, en ese momento para mí, esa obra, como todas las obras, son como un descubrimiento de algo, de algún mecanismo, de alguna cosa que te interesa, que empezás a ver, a entender que te interesa o que te gusta, porque vas aprendiendo a ver qué es lo que te gusta, qué sé yo. Y ese proceso no me gustaría nunca habérmelo perdido por haberme puesto a los 15 años a leer libros y mirar videos en YouTube sobre todo lo que sucede en el mundo. A mí me gusta que se le llame investigación a lo que sucede dentro de un proceso puramente creativo para una obra, igual que se le llama investigación a la investigación teórica que termina en escribir un libro o escribir algo, no sé. Me gusta porque por lo menos acredita la producción de un conocimiento dentro de un proceso creativo. La producción de un conocimiento, de un saber particular, que es un saber que tiene que ver con el hacer, con la práctica, y que es de algún modo equiparable, aunque se mueva en otros parámetros, con el saber que produce la teoría. No existiría eso sin lo otro. Y un poco ese orden de las cosas, no quiero darle demasiada importancia, pero alguna importancia tiene. ¿Viste? Como decir, bueno, si hay teoría de la danza es porque hay danza, digamos. Entonces,
Porque muchas veces el gran tema que tenemos nosotros es que depositamos el saber en el que escribe, en el que dice cómo es, cómo habría de ser, cómo tendría que ser, qué sé yo, y no en el tipo que hace, ¿no? Que está buscando cómo generar ese mundo, ese conocimiento, esa manera de acercarse a un objeto que de repente ni él sabe cuál es. Te diría que más que hacer obras, ir a ensayar. Me gusta ir a ensayar, 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 mirar, hacer, probar, divertirme. Eso es lo que más me gusta. Cuando las obras están, los primeros momentos suelen ser muy intensos también y están buenos, ¿no? El mostrar y tiene mucha intensidad. Estar en escena tiene mucha intensidad. Es algo que yo igual ahora hice un solo y tengo más ganas de entrar, pero como me colgué mucho a dirigir, no he hecho tanto en estos años, ¿no? Me colgué mucho a dirigir, me gusta dirigir. Pero creo que la experiencia así plena del ser bailarín, del ser creador en esto, es estar en escena. No hay que dejar de estar, hay que tratar de estar un poquito en escena.